son enfermedades de la aorta. Y vamos a poner nuestra... ¿Se ve? Sí, doctor. Listo. Bueno, todas las enfermedades de la aorta, recuerden que son toda patología que se produce en esta arteria tan importante. La aorta es una arteria que sale del ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica o por medio de la válvula aórtica y que tiene una dimensión de un diámetro aproximadamente de 3 centímetros en la aorta ascendente, 2,5 en el callado y aorta descendente, y después a nivel abdominal en 1,5 a 2 centímetros. Tiene tres capas, íntima, media y adventicia, y tiene como función la de conducir el impulso sanguíneo, o sea, la sangre, desde el ventrículo izquierdo a las diferentes, y por sus ramas a las diferentes partes del organismo. También tiene una función de amortiguar. Recuerden que el volumen sistólico, el volumen eyectivo del ventrículo izquierdo, sale con gran fuerza. Y si no existiera la aorta, pues eso dañaría de frente a nuestras arterias. Entonces, la aorta tiene la función de amortiguar esta fuerza y disminuir esta intensidad de fuerza que llegan a las otras arterias. Cuando por la edad o por enfermedades de calcio y colesterol, aterosclerosis severa, se pierde esta función amortiguadora, el impulso ventricular llega con más fuerza a las otras arterias y puede dañar, y así puede dañar en hipertensión, por ejemplo, y en aterosclerosis severa, las arterias de la retina, del riñón y de diferentes partes del cerebro. Está predispuesta por lo grande que es, más o menos, a un trauma mecánico. Entonces, cualquier accidente puede producir un trauma mecánico de la aorta, pero también se puede romper. Y a esto se denomina el aneurisma por enfermedad aterosclerótica que ya hemos visto, y se dilata y se rompe, y esa es la ruptura, o se diseca, y es la disección aórtica. Recuerden que tiene como principales componentes la elastina y el colágeno dentro de sus paredes. Entonces, las tres capas hemos dicho: la íntima, donde está el endotelio, la capa interna o túnica interna o íntima, y la capa endotelial. Después está la capa media, que es membrana elástica y la túnica media, y la túnica externa, que es la adventicia. Si la aorta se dilata, puede producir un aneurisma verdadero o sacular, en la cual los tres componentes, adventicia, íntima, media y adventicia, se dilatan y forman como un saco. Entonces esto se llama aneurisma sacular o aneurisma verdadero. Si se rompe, y se rompe especialmente la capa interna, pues va a comenzar a romperse la aorta y producir un aneurisma fusiforme. Entonces, este es el verdadero, este es un falso aneurisma, o aneurisma fusiforme, donde va rompiendo las capas y va disecando. Y cuando solo se rompe la adventicia, o que diga la íntima y la media, y solo queda la adventicia, hace como un pequeño hematoma, y a eso se llama pseudoaneurisma. Pseudoaneurisma. Entonces tenemos las tres enfermedades aneurismáticas de la aorta. La causa principal del aneurisma aórtico es la degenerativa por aterosclerosis. Entonces miren esta arteria toda aterosclerosada, amarilla, con depósitos de colesterol,
con rupturas de muchas partes de sus paredes, un componente inflamatorio en toda la pared aórtica y totalmente irregular, ¿no? Y ensanchada. Eso es lo que produce la aterosclerosis. Otra de las causas del aneurisma aórtico es la dilatación sinotubular en el síndrome de Marfan, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce una degeneración de la media, una degeneración medial en la cual dilata en este caso, la unión sinotubular y esto se produce en el síndrome de Marfan. Puede haber aneurismas por procesos infecciosos como la sífilis, un aneurisma sifilítico sacular en forma de saco del arco aórtico ocupado por un trombo laminado que se puede ver ahí. También procesos inflamatorios de las grandes arterias como son la arteritis de Takayasu, que ya también hemos tocado en algún momento. En la arteritis de Takayasu se produce una inflamación de las grandes arterias, especialmente de la porción ascendente de la aorta, del tronco brachiocefálico derecho, de las ramas de la subclavia izquierda o de la carótida izquierda. Y también podría comprometer en la parte inferior, que no se ve aquí, a las ilíacas. Entonces, esta arteritis de Takayasu produce un proceso inflamatorio aquí, como ven, en las ramas de la aorta, del callado aórtico, y el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda y la subclavia izquierda, entonces con sus ramas. Está un proceso inflamatorio. El aneurisma torácico es la dilatación de la arteria aorta torácica a nivel torácico. Se produce por una necrosis quística de la media o degeneración medial, como hemos visto. La principal causa de esta degeneración es la aterosclerosis. Y se dice que se dilata la aorta entre aproximadamente 1 milímetro a 2 milímetros por año, o sea, 0,1 a 0,2 centímetros por año. En 2 a 3% ya va a llegar al año en menos de 4 centímetros y el 7% al año va a estar más de 6 centímetros. La mayoría de estas patologías del aneurisma torácico por la dilatación están asintomáticos y hay una insuficiencia cardíaca por insuficiencia aórtica. Como dilata el anillo de la válvula aórtica, y hemos dicho que compromete el aneurisma, la aorta ascendente, va a dilatar el anillo de donde está la válvula aórtica y va a producir una insuficiencia aórtica. Aquí tenemos, por ejemplo, una gran dilatación en una radiografía de tórax, donde se ve una aorta ascendente bien ensanchada, con un mediastino ensanchado, una imagen de doble contorno en relación al botón aórtico en un paciente con aneurisma de aorta ascendente. Esto vendría a ser una emergencia. Aquí tenemos una tomografía de una aorta ascendente en la que se mide el diámetro intraluminal en planos perpendiculares y está aneurismático, está dilatado. Aquí más o menos está llegando entre 68 a 76 milímetros. Y hemos dicho que debería ser 30 milímetros, no más de 40. Tenemos una tomografía computarizada de tórax con un cárter sagital y una reconstrucción donde mostramos un gran aneurisma, parece sacular, o en este caso fusiforme, también podría entrar ahí, no lo podemos ver en tridimensional, y que tiene hasta 9,4 centímetros en el arco aórtico. Y también se evidencia infiltración hemática que se puede ver aquí en la grasa mediastínica, ¿no? Esta parte. Otra tomografía con reconstrucción de un aneurisma en aorta descendente, torácica pero descendente, en la cual se puede ver la gran dilatación de la aorta.
Aquí tenemos un aneurisma torácico de aorta ascendente a nivel del la aorta ascendente a nivel de la unión sinotubular también, con su propia reconstrucción. Y esta vendría a ser una ecografía transesofágica, una ecocardiografía transesofágica. La ecocardiografía transesofágica se hace igual que una endoscopía, y en la cual podemos ver toda la lumen verdadera del vaso, esta pequeña, la ruptura y bien la disección y el aneurisma torácico de esta aorta, que es esta aorta descendente. Aquí tenemos la tomografía con sustancia de contraste de una gran aneurisma de aorta, en el callado aórtico de una aorta, en el callado aórtico que compromete la aorta descendente de 7,8 centímetros y que compromete la subclavia izquierda. El tratamiento de estos pacientes con aneurisma torácico, si tienen síndrome de Marfan, lo ideal es darle beta bloqueadores por largo tiempo para mantener una frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto, acompañado de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que ya hemos dicho que se utilizan también en falla cardíaca en dosis bajas, en hipertensión en dosis altas. Aquí también se da en dosis moderadas altas para disminuir la presión arterial a menos de 120 la sistólica y mantener una presión arterial media a 60 milímetros de mercurio promedio. Debemos entonces controlar la hipertensión, para eso usamos los IECAS, los ARAS, controlar la frecuencia, los beta bloqueadores, y debemos pensar en dar un tratamiento quirúrgico. Se dice que si el paciente está sintomático o si la aorta mide más de 5,5 centímetros, o sea, 55 milímetros a 60, pues debería ya ir a una cirugía. Y si está entre 65 a 70 milímetros, o sea, de 6,5 a 7 centímetros, o el crecimiento de 1 centímetro por año y lo encontramos, ya debe ir urgentemente a una cirugía. Pero cuando tiene Marfan, el síndrome de Marfan, recuerden que los pacientes con Marfan tienen una degeneración quística en la media y es más lábil a romperse, no se espera que llegue hasta 5,5 o 6 centímetros, sino ya se opera o se manda a operar con 5 centímetros, o sea, 55 milímetros. ¿Qué es lo que harían, por ejemplo? Aquí tenemos un paciente con un gran aneurisma de aorta ascendente que no compromete la válvula aórtica. Lo que hacen es reseccionar en la zona sana y en la base dejan la válvula aórtica intacta con sus coronarias y se le pone un tubo de teflón y se sutura, ¿no? Si es que se ha comprometido las arterias coronarias y se retiran las arterias coronarias, por ejemplo, aquí se retiró la coronaria izquierda y la coronaria derecha, pues se inserta en unos nuevos agujeros en este teflón o este taflón. Este es un tubo de endoprótesis, ¿no? Una prótesis interna. Entonces, ahí se hace la cirugía. Entonces, hay una cirugía de Tyrone Davis, hay otra cirugía en la cual se cambia también la válvula y hay tubos valvados que ya tienen la válvula, ¿no? Se llaman tubos valvados y con una válvula protésica. Aquí, por ejemplo, este es solo lo que hemos visto en el esquema, que van a cambiar solo, no la válvula, sino a mantener la válvula. Y ahí está el cirujano mostrando cómo es el tubo no valvado y va a ingresarlo en la aorta, en la raíz. Pero también el aneurisma puede comprometer la aorta abdominal. Ya hemos visto en aorta ascendente, en callado y en aorta descendente, es la aorta torácica, pero puede comprometer y dilatar la aorta abdominal.
y esto se produce más frecuentemente en varones que en mujeres. Es más lógico porque tienen más problemas de aterosclerosis, su incidencia aumenta con la edad, el aneurisma abdominal, más del 90% o el 90% tiene más de 4 centímetros de diámetro, o sea, de 40 milímetros asociados con aterosclerosis. Y el pronóstico está relacionado al tamaño del aneurisma, a la enfermedad coronaria si hay concomitante. Recuerden que si ya tiene aterosclerosis en una arteria tan grande como es la aorta, puede también tener en las arterias pequeñas como son las arterias coronarias derecha e izquierda o en las arterias del cerebro. Entonces, el pronóstico está relacionado al tamaño del aneurisma, si están comprometidas las arterias coronarias y cerebrovasculares concomitantemente. ¿Por qué es importante? Pues en el aneurisma abdominal, porque el riesgo de ruptura a 5 años es aproximadamente de cada 100, 1 a 2%, si tienen menos de 5 centímetros, pero cambia hasta 20 y 40%, o sea, de cada 10, 4 se van a morir o se van a romper y se van a morir si tienen más de 5 centímetros. Y también pueden producir embolismo periférico. Y esto es el aneurisma abdominal fusiforme que hemos visto en antes en este paciente. Esta es la aorta normal, debería ser de este tamaño y miren cómo está dilatada. Dentro de la ruptura del aneurisma podríamos decir que solo el 50% de los casos, o sea, la mitad de la ruptura, llegan a un servicio de emergencia vivos. O sea, de cada 10 que se mueren, 5 se mueren en la calle, en su domicilio, y 5, o sea, el 50% llegan a emergencia. De esos 5, o sea, de ese 50%, solo el 50%, o sea, 2, un poco más de los que llegan a la sala de cirugía sobreviven a la cirugía abierta. Y 24% mueren antes de la cirugía en el hospital. Entonces, esto es importante porque se nos está indicando que la ruptura de un aneurisma es de alto riesgo, de muy alto riesgo y de alta, muy alta mortalidad. Su mortalidad global engloba más o menos un 78, casi 80, hasta 94%. Aquí tenemos también otro aneurisma, pero vamos a ver más claro, o una transesofágica en la cual se ve el lumen verdadero y el lumen falso del aneurisma abdominal. Manifestaciones, como no hay irrigación a nivel distal, por ejemplo, un aneurisma abdominal, puede haber el líbedo reticularis, o sea, zonas de isquemia en miembros inferiores y en zonas distales. Tenemos, no sé si está aquí, a esta paciente con un gran aneurisma, pero no se ve muy bien. Sin embargo, en este paciente se le puso una endoprótesis. ¿Qué es una endoprótesis? Es una prótesis que se pone por la inguinal, por la arteria inguinal, la arteria femoral inguinal, se corta, se pone una cánula especial donde está un tubo endoprotésico como un stent, pero grande, como un stent grande, y eso se llama endoprótesis. Y miren, esta endoprótesis como ha ingresado, lo han inflado, ha llegado un poquito más abajo de las arterias renales y también en pantalón han puesto tanto a la arteria ilíaca derecha como a la ilíaca izquierda la endoprótesis. Y esto protege que se rompa y toda la parte aneurismática que queda expuesta al otro lado y eso se va a coagular y se va a solidificar y se va a reabsorber. Entonces el gran aneurisma que tenía más o menos aquí unos 60, 70 milímetros, se queda con unos 40 o 35 milímetros, como está en esta endoprótesis, y todo lo demás se reabsorbe y queda resuelto el problema. Entonces, es una cirugía mínimamente invasiva en la cual se pone una prótesis dentro del aneurisma. Cuando se opera un aneurisma abdominal, ya hemos dicho en el anterior,
cuando pasa de 50 en el Marfan o 55 en el paciente con síntomas, o si ya llega, si no tiene síntomas a más de 60 o 70. En el abdominal, pues el tratamiento quirúrgico es el crecimiento rápido del aneurisma o si tiene síntomas, dolor abdominal. En los asintomáticos se dice que se espera hasta un tamaño de 55 milímetros o 5.5 centímetros para tratar quirúrgicamente. Y si está menos de 5 centímetros, o sea, menos de 50 milímetros, solo se hace un seguimiento y el tratamiento es similar al anterior. Se da beta bloqueadores e IECAS. Definitivamente estatinas tienes que dar porque ya tiene un paciente que ya tiene aterosclerosis, ¿no? Entonces, miren, este es un esquema, un dibujo de un paciente con un aneurisma fusiforme a nivel abdominal infrarrenal, en la que se dibuja cómo se debería operar. Se clampan con dos pinzas. Ese clampado tiene que ser rápido y también cuando se abra tiene que abrirse lento porque si no hay fenómeno de reperfusión y se muere el paciente. Aquí clamparon en la parte superior, clamparon las dos ilíacas, retiraron la porción aneurismática de la aorta abdominal y le pusieron un Gore-Tex o un tubo de Gore-Tex o de Daflón dentro de la aorta. Abrieron aquí, ¿no? La aorta, no lo han retirado, no lo han cortado la aorta en sí, sino han abierto la pared del aneurisma y le han puesto un Gore-Tex y encima le han sellado con su misma pared la aorta. Entonces ya el tubo valvado está dentro. Esto es lo que se hacía anteriormente y actualmente, como ya les he dicho, se pone la endoprótesis, que es mucho menos invasivo, ¿no? Aquí hay que abrir abdomen, hay que exponer la aorta, puedes lesionar diferentes. En el otro solo por vía, un corte aquí a nivel inguinal, se ingresa el tubo y se pone la endoprótesis. Pero hay pacientes en las que no se puede poner o es imposible, pues se tiene que operar como está, en esta forma. Aquí está la endoprótesis y cómo ingresa por la ilíaca derecha. Se ve dónde están las arterias renales, porque si lo pone muy arriba puede obstruir las arterias renales y producir una isquemia renal y una necrosis renal. Entonces se pone un poco más abajo, se dilata con un balón y luego se deja con sus dos ramas, ¿no? Con la rama de la ilíaca derecha y de la ilíaca izquierda, que también estaban aneurismáticas, y miren cómo queda. Esto es impermeable, acá ya tiene tubos fenestrados para las ramas que tienen las ilíacas, pero aquí en esta parte es impermeable y todo lo que queda afuera después se va a reabsorber, ¿no? Se va a coagular y después se va a reabsorber. Entonces, miren una endoprótesis aórtica, esto es antes de la endoprótesis, aquí están poniendo la endoprótesis, el tubo, seguramente van a pasar hasta aquí, van a insuflar y después de insuflado, ¿cómo queda con la radiografía, fluoroscopía? Miren, queda delgadito y la parte aneurismática ya no se ve, seguramente estará por aquí, eso se va a reabsorber. Entonces, es una posendoprótesis como queda después en un paciente con tratamiento de aorta abdominal que es de alta mortalidad también. Entonces, ya hemos hablado de una enfermedad de la aorta que se llama aneurisma abdominal. Ahora vamos a tocar lo que es la disección aórtica. Entonces, una disección aórtica es la ruptura de una parte de la porción de la capa íntima o media de la aorta, pero que con cada latido va a seguir cortando y va a seguir disecando. Entonces la sangre va saliendo en la pared arterial y va cortando y va disecando, va dilatando. Esto se puede romper en cualquier momento. Y aquí se esquematiza claramente como esto es una aorta normal, ascendente, callado aórtico, pero se hizo una ruptura de la íntima y de la media y solo a la adventicia la comienza a dilatar y con cada latido la sangre va saliendo, va saliendo, va saliendo y va rompiendo o disecando la pared de la aorta. En algún momento esto se puede romper y va a fallecer el paciente.
Entonces, la disección de la aorta es la ruptura de la capa interna y media, en la cual se forma una luz verdadera, que es por donde pasa la sangre, y una luz falsa, que es donde que ha roto, y que con cada latido va disecando y rompiendo más las capas de la aorta. Aquí también hay el hematoma, ¿no? La capa íntima, la ruptura por acá, la luz aórtica verdadera, y esta es la luz aórtica falsa. Y lo único que lo contiene es la adventicia. Aquí también lo podemos ver. Entonces, como la úlcera se forma, puede ser a nivel de los ateromas, de la aterosclerosis, y ahí es donde se rompe y comienza a disecar a la pared media de la aorta. Aquí, por ejemplo, esta es la aorta verdadera, y aquí está la úlcera, y aquí está la zona de disección, y esta cosa en negro es la luz falsa de la aorta, que ahí está también en su reconstrucción. Y aquí esta es una pieza anatómica, un paciente que falleció por esta ruptura y esta úlcera de la aorta descendente. La disección de aorta tiene una clasificación. Entonces, en aneurismas hemos dicho que hay saculares o verdaderos, hay los fusiformes y hay los falsos, ¿no? O hematomas. En la disección aórtica hay dos tipos de clasificación. La clasificación de Stanford, que divide en dos grupos, A y B, en la cual en el grupo A dice que compromete la aorta ascendente, solo ascendente o ascendente, callado y aorta descendente. Y si solo compromete la aorta descendente es el tipo B. Entonces, Stanford A compromete aorta ascendente, principalmente. Hay una aorta ascendente pura, solo de la aorta ascendente, Stanford A, o de la aorta ascendente del callado y la aorta torácica descendente. Ese es el Stanford A. Y el Stanford B, en la que la aorta ascendente y callado están normales, están intactas, pero la disección es de la aorta descendente. Se supone que torácica descendente. Entonces, cuando se rompe aquí, después de la salida de la subclavia izquierda, bueno, ahí se rompe y comienza a disecar la aorta, ese es Stanford B. La otra clasificación es la clasificación de Debacki, de Debacki. De Baki hacen también la clasificación y dicen hay tres tipos, el 1, el 2 y el 3. El 2 es la que compromete solo la aorta ascendente. La 1 es como la Stanford A, que compromete aorta ascendente, callado y aorta descendente. Aorta ascendente, callado y aorta descendente es la 1. La 2 ya hemos dicho que es solo la aorta ascendente. Y la 3 es el Stanford B, la aorta descendente, solo aorta descendente. Entonces, si compromete desde ascendente y descendente es la 1, solo ascendente es la 2 en Dibaki, y la 3 es cuando es aorta solo descendente. Entonces, aquí podríamos un ejemplo. Esto sería un Stanford A, porque compromete aorta ascendente, callado y descendente. Esta sería otro Stanford A, porque la ruptura está aquí, en el callado, y solo compromete aorta ascendente, ¿no? Y esta también. Esta sería un Stanford B, porque compromete aorta descendente torácica. Tipo B, que podría afectar un poco el callado también, pero no ascendente, tipo B, ¿no? O solo el callado. ¿Cuál es el cuadro clínico de la aorta? Mientras que en el aneurisma sería un dolor difuso crónico, en la disección de aorta es un dolor intenso de inicio súbito, que puede estar asociado a pérdida de brusca del conocimiento, o sea, síncope, a náuseas, debilidad, hiper o hipotensión, si ya rompió, pues hipotenso el paciente,
Todos los pacientes hipertensos, muy hipertensos, 180, 190, pérdida de pulsos en ciertas extremidades, pues generalmente las superiores. Si compromete la aorta ascendente y la válvula aórtica, pues hay regurgitación, ingurgitación aórtica, edema agudo de pulmón e isquemia miocárdica. ¿Por qué? Porque compromete las arterias coronarias. Si compromete una irrigación que va hacia el cerebro, puede estar acompañada de hemiplegia, hemianestesia, o sea, la mitad del cuerpo no siente o siente poco, o paraplegia, ¿no? Puede ser una imposibilidad de mover los miembros inferiores, entonces queda parapléjico. Si rompe a nivel de la aorta o diseca la aorta abdominal, pues va a producir hematuria por lesión del riñón e isquemia intestinal también, porque compromete las mesentéricas. Algunas se pueden acompañar del síndrome de Horner, que son hechos en semiología, ¿no? Otros con síndrome de vena cava superior o un síndrome o síntomas de disfagia, dificultad para deglutir, o dinofagia, dolor al deglutir, o compromiso de la vía aérea, porque puede comprometer la, los bronquios principales, principalmente el izquierdo, ¿no? Entonces, el síndrome de Horner, no se olviden que está producido a causa del daño de determinados conductos del sistema nervioso simpático, ¿no? Esto regula la frecuencia cardíaca, el tamaño de las pupilas, ¿no? La sudoración y la presión arterial. Entonces, va a haber una anisocoria en el paciente con una pupila miótica y otra midriática, ¿no? Hay una triada en el síndrome de Horner, ¿no? Síndrome neurológico por la miosis pupilar, o sea, hay una miosis de la pupila, puede ser incompleta, hay una tosis palpebral, a veces cae el párpado comprometido y no puede sudar, o sea, anhidrosis facial. Si rompe a nivel de la aorta ascendente, puede comprometer el pericardio y puede irse la sangre hacia el pericardio y ahí puede producir un hemopericardio y un taponamiento cardíaco, principalmente en los Stanford A, ¿no? Que comprometen la aorta ascendente. O sería en la de DeBakey, en la clasificación de DeBakey, sería el tipo 2, ¿no? Principalmente. Podría ser también el 1, ¿no? Y regurgitación aórtica si compromete la válvula aórtica, insuficiencia casi en el 50% de los casos. Entonces hay una gran dilatación, ¿no? Aquí una dilatación de la aorta ascendente, aquí también un aneurisma y disección de la aorta ascendente, o una masa no hay cardiomegalia, pero en la aorta, en el callado y aorta descendente, principalmente aorta descendente. El electrocardiograma puede estar normal, sin alteraciones, o puede producir, si diseca una arteria coronaria, por ejemplo, la coronaria derecha, puede producir supradesnivel del ST, y uno dice síndrome coronario, ST elevado, y le podemos dar aspirina, clopidogrel, enoxaparina, pero tenía una disección de aorta y se rompe, y rompemos más rápido y se muere el paciente. Entonces, si tiene esto y el dolor es intenso, súbito y se va a la espalda, hay que sospechar antes una disección aórtica y si tiene presiones muy altas principalmente, y hay que pedirle una tomografía o angiotomografía con contraste, ¿no? Este es un eco transesofágico en la que hay una ruptura de la aorta descendente. Esta es la luz verdadera, pero esta es la luz falsa, lo que se está acumulando en la pared de la aorta y va disecando. Aquí está la reconstrucción o la sustancia de contraste. Miren, en zonas donde hay ruptura en varias zonas de la aorta,
por la aterosclerosis y la presión alta se anda rompiendo, ya roto, ya dilatado, ¿no? Y esto parece un aneurisma de aorta ascendente, más una disección. Entonces, una aorta neurismática que ha disecado y se ha roto y que ha comenzado a disecar. Miren cómo la luz verdadera es esta delgadita y la luz falsa que está entrando por esta ruptura y ha comenzado a disecar y comprometer incluso la irrigación. Ahí está la reconstrucción de la disección y en esta zona la ruptura de la aorta, en el callado aórtico y aorta descendente con disección. Aquí también miren otra tomografía, esta es la arteria pulmonar con su rama derecha e izquierda, esta es la aorta, y miren en la aorta, este es el que está más clarito, la parte más clara es la luz verdadera, la aórtica, y aquí está la luz falsa, que también entra un poco de contraste porque tiene sangre, pero que va disecando y pierde ya el contraste un poco, ¿no? Aquí nuevamente, esta es una aorta descendente ya a nivel abdominal, este es el hígado, aquí están las vértebras, esta es la aorta, y como se ve que la luz verdadera es chiquitita, por donde está llegando la irrigación a todo el organismo, especialmente parte inferior, y la luz falsa, que ya está rompiendo y disecando, es tan grande que está comprometiendo la luz verdadera. Esta es una disección de aorta. Aquí también una aorta un poco aneurismática, un callado de aorta, y aquí se rompe, y la luz verdadera está acá, es más grande, y esta es la falsa luz que va rompiendo en la disección aórtica. Aquí también luz verdadera y falsa luz que va disecando. Hay diagnóstico diferencial de la disección aórtica, sí, el síndrome coronario agudo, como hemos visto, con o sin elevación del ST, porque produce un dolor torácico intenso. La insuficiencia aórtica sin disección, ¿no? El aneurisma aórtico sin disección, en la que está dilatado, el dolor musculoesquelético, la pericarditis, los tumores mediastínicos, la pleuritis, la embolia pulmonar, la colecistitis y la aterosclerosis o embolismo de colesterol o aterotrombosis o ateroembolismo. Y miren, pues en el embolismo pulmonar hay dolor también que se va a región posterior, hay taquicardia, ¿no? Pero hay hipoxia. En la pleuritis hay dolor torácico, los tumores mediastínicos producen dolor, la pericarditis, el dolor esquelético. ¿Cuál sería el tratamiento de la disección? De inicio, beta bloqueadores más nitroprusiato, o sea, bajar la presión lo más rápido que se pueda. Y ahí el nitroprusiato es uno de los mejores, más indicados. Podríamos dar la betalol también. Y el labotalol ya no necesitaría beta bloqueador porque tiene una potencia de beta bloqueadora. Si no, beta bloqueadores más nitroprusiato, puede ser calcio antagonistas tipo diltiazem, verapamil, que disminuyen la frecuencia cardíaca, e IECAS, inhibidores de enzima convertidora en angiotensina endovenoso, los dos endovenosos. Y no se recomienda utilizar el diazóxido ni la hidralacina. La disección aórtica, el tratamiento es quirúrgico, especialmente en la tipo A, o sea, si compromete aneurismas, aorta ascendente o callado aórtico, ahí tienen que operarlo de emergencia. Si hay hematomas intramurales en la tomografía, también operarlo de emergencia. Actualmente los derivamos, ¿no? Pero en el tipo B, en la aorta abdominal o descendente, es tratamiento médico y observar. Y ya si sigue disecando, pues se puede, ¿no?, poner el tratamiento quirúrgico o la endoprótesis que hemos visto. ¿Preguntas? Todo claro, doctor.
A ver, esperen, voy a buscar en otra parte. Bueno, creo que eso es todo. Estaba tratando de buscar algunos casos clínicos para ver, pero no encuentro. Espérenme un ratito. No está.
Ujú. Bueno, quería mostrarles algunos electrocardiogramas de síndromes coronarios para ya que quede claro en la anterior, pero parece que no lo tengo, no lo he borrado. Listo, entonces si ya no tienen más preguntas, chicos, hasta aquí nos quedamos. Espero que el examen les vaya bien. Este tema ya es para la tercera parcial, la parte de las enfermedades de la aorta.